Cuando yo tenía 5 años me estaba comiendo una sopa negra. Si a usted le gusta la sopa negra, levante la mano. Más con estos fritos que están haciendo. Cuando yo tenía 5 años me estaba comiendo una sopa negra y resulta que mi mamá sale y nos dice que está embarazada. Entonces resulta que yo soy el hermano mayor, bueno, en ese momento era el único hijo, y me dice que está embarazada. Mi papá también estaba ahí conmigo. Tenía 5 años, me comentan que voy a tener un hermanito, y desde el día, yo me acuerdo, me mandaron a la casa de mi abuela, el día que mi mamá tuvo a mi hermano, me mandaron a la casa de mi abuela, y me llamaron después y me dijeron, ya nació su hermano. El tema es que entre ese punto de avisar y el punto del día en que mi hermano nace, hay que hacer algo que es clave para todos los niños y que pasó para todos nosotros. Hay que ponerle nombre. Hay que ponerle un nombre a ese niño. Resulta entonces que quisimos ponerle nombre al niño, y quisimos, digo, porque mis papás trataron de involucrarme en el proceso. Ahora, si usted involucra a un niño de 5 años en ponerle nombre a su hermanito, tal vez no salga tan bien. Mi sugerencia, 2 puntos, era Luis Miguel. Entonces él iba a ser el sol de Costa Rica. Pero no terminó siéndolo, a final de cuentas, porque mis papás ejercieron su derecho de veto sobre mi propuesta. El punto es que no recuerdo exactamente cuál era la otra propuesta, y usted conoce a mi hermano, que se llama Sebastián. El punto es que resulta ser que la forma de decidirlo era con una bolsa y escogiendo papelitos. Entonces se debía escoger un papelito y el que salía ese iba a hacer. Yo abro la bolsa, me dejan a mí escoger, me dan los honores de escoger el nombre de mi hermano. Saco Sebastián. Entonces yo me entristezco porque yo quería que se llamara Luis Miguel. Y no estaba pasando. Entonces mi mamá me dice, oiga esto, mostrando la gracia de Dios, ella tratando de ser un atributo comunicable. Yo también puedo estar llena de gracia. Voy a darle de nuevo el chance. Y entonces abro la bolsa, saco el papelito, estoy seguro que va a decir Luis Miguel, y dice Sebastián. Tiempo después me di cuenta de que mi mamá había llenado 5 papelitos que todos decían Sebastián. O sea, había tanta probabilidad de selección en eso como de que se llamara Luis Miguel. No debía pasar que se llamara Luis Miguel. El punto al que voy es que toda congregación, comunidad y cultura tiene una forma y una costumbre para ponerle nombre a los hijos. Una forma de hacerlo. Y hoy nos vamos a ver un evento, una escena, un pasaje en el que están poniéndole el nombre a un niño, y la forma en la que le van a poner termina en cómo Dios es alabado y exaltado por las personas que están siendo parte de eso. Así que si les parece, oramos y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo que nos das, gracias porque eres bueno, gracias porque nos conoces por nombre. Hablando de nombres, nos has conocido por nuestro nombre, nos has revelado tu nombre y nos has dado un nombre en el cual hay salvación, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bendecimos que podamos estar aquí y pedimos, como siempre, que la predicación de tu palabra sea lo que sea utilizado por el Espíritu Santo para la transformación de las vidas, y que seamos hechos a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a ver que a Elizabeth se le cumple el tiempo, ¿no? Se le cumple el tiempo del embarazo. Viene un niño y hay que ponerle nombre. Y después de que le ponen nombre, que debía ser como el ángel lo había establecido, entonces Zacarías, su papá, va a entonar un cántico. Y ese cántico es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo de hoy. Hoy vamos a ver 3 puntos principales. Usted lo tiene en la aplicación de la Biblia, me puede ir siguiendo. Si no recuerda cómo hacerlo, con las tarjetitas de conexión que tiene ahí, puede escanearlo y es literalmente la primera parte que sale, el primer cuadrito. Vamos a ver, número 1, Juan. El primer bloque se llama Juan y le puse de subtítulo Gracia. Ya vamos a ver por qué. El segundo bloque se llama Bendito. Ya les voy a explicar también por qué, y le pusimos Misericordia de subtítulo. Y el tercer bloque son, como siempre, las aplicaciones de lo que nos llevamos para nuestra vida, para el día a día. Así que si les parece, comencemos con la lectura del texto. Lo leo Nueva Versión Internacional. Usted lo puede leer en la versión que guste. Dice: María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla
en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante abrió su boca y se desató su lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban qué llegará a hacer este niño, porque el poder del Señor lo acompañaba. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, y lo vamos a dejar hasta ahí. Ese es el primer bloque, el bloque al que le he puesto por título Juan, y con subtítulo Gracia. Juan como tal va a ser el nombre porque, adivinen, se trata de Juan, más o menos. Vemos que a María se quedó 3 meses con Elizabeth. Ahora recuerde que a María le habían anunciado 6 meses después de que le anuncian a Elizabeth. Si usted hace la mate, 6 más 3 da aproximadamente el tiempo que se necesita para que un niño nazca. Entonces, algunos han argumentado que es probable que María se quedara con Elizabeth hasta para el parto de Juan como tal. Ahora, llega Elizabeth, tiene el niño y le van a preguntar qué nombre le ponen. Y aquí hay que tomar un tema de contexto que es necesario que usted y yo recordemos. Y es el siguiente. Recuerda cómo había sido anunciado Juan. Elizabeth es una mujer adulta, pasada la etapa en la cual se podían tener hijos, no habían tenido ni un solo hijo. Su esposo Zacarías es un sacerdote, está haciendo las rondas correspondientes que les tocaban a los sacerdotes en el templo. Se le aparece un ángel que se llama Gabriel y le dice: vas a tener un niño y le vas a poner por nombre Juan, y él va a hacer A, B, C cosas. Básicamente va a preparar el camino para el Mesías. Zacarías, ante ese acto, ante esa gran obra y manifestación del poder divino, peca y dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Es explícitamente lo que dice. O sea, pide más evidencia. Y Gabriel le dice: yo estoy ante Dios y yo se lo vengo a decir. Usted debió haberlo creído. Además, no se lo dije, pero era un sacerdote. Debió haberlo sabido. Conocía lo que estaba escuchando. Sabía quién iba a ser ese profetizado. Y se lo estaban revelando en el acto. Y entonces le dice: mudo por 9 meses. Mudo por 9 meses. Da la sensación incluso de este pasaje que no solo quedó mudo, sino que también sordo, porque él necesita que le hagan señas, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando. El versículo 62 dice: entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Si no estuviera sordo, no necesitaba señas. Le hubieran hablado y él nada más lo escribía, ¿no? O lo decía de alguna manera. Resulta ser entonces el caso que este es el contexto del cual viene. Ahora, corta la historia ahí. Recuerden que estamos en ese Juan Jesús, ¿verdad? Juan a veces, Jesús a veces. Ya se nos están unificando las historias. Y después de eso, entonces lo que sigue es este momento en el cual van a nacer. Imagínense esos 9 meses. Imagínense usted haber podido hablar toda su vida y de nada no poder hacerlo. E incluso tal vez hasta perder también la capacidad de escuchar. Es un cambio drástico, o sea, son 9 meses difíciles para ellos. Y yo imagino a Zacarías también probablemente muy apesadumbrado con la línea de: literalmente se me apareció un ángel a decirme algo que yo sabía que iba a pasar, o sea, que eventualmente llegaría, y yo lo que dije fue: ¿cómo podré estar seguro de esto? O sea, deme más prueba, deme más evidencia. Yo imagino entonces que eso le debe haber pesado en el corazón a Zacarías, y ese es el contexto, 9 meses en el cual nos situamos entonces de previo a este pasaje. Resulta ser que le dicen a Elizabeth: le vamos a poner Zacarías. Es tradicional, o era tradicional, que le pusieran un nombre de alguien de su familia. Usted no requiere saber demasiado contexto histórico para eso. El texto lo da a entender en el sentido de que le dicen: pero como Juan, nadie se llama así. Usted puede estar claro con eso, de que entonces era común que la gente le pusiera nombres que estaban en su familia. Pero entonces le dicen: se va a llamar Juan, se va a llamar Zacarías. Ella dice que no, y le preguntan a Zacarías. Ahora, imagine usted siendo Zacarías. Si la vez pasada usted se quedó 9 meses mudo, imagínese que usted diga: no, pónganle Zacarías, claro, me gusta. Lo que le resta, o sea, el resto de su vida mudo, sin posibilidad de nada. Zacarías, en lo que entiende lo que le están diciendo por señas, ni lerdo ni perezoso, agarra una tablilla y dice: se llama Juan, y le ponen Juan. Ahora, Juan es un nombre particular. Aquí
tenemos varios Juanes, pero solo ubico a uno. ¿Quién se llama Juan? Levanta la mano, ¿usted se llama Juan? Juan, tenemos dos Juanes. Si usted se llama Juan, su nombre, Juan, quiere decir... Uy, tengo un chiste muy malo para contar, pero lo voy a dejar ahí. Llega una niña y le dice al cantante, si ustedes son Juanes, ¿por qué es solo uno el que canta? ¿Entienden? Porque dice Juanes. ¿No? Ok, gracias. Pero entonces Juan, este señor que se llama Juan Esteban, si no me equivoco, el cantante, su nombre quiere decir Dios ha mostrado su favor, o Dios ha mostrado su gracia, y por eso le pusimos a esta parte gracia, Juan Gracia, porque la idea básica de Juan es que Dios está mostrando el favor. De hecho, cuando Elizabeth recibe la noticia, hace unos pasajes, hace unos cuantos versículos, dice, el Señor me ha mostrado, o me ha quitado la afrenta que tenía ante los hombres, la vergüenza. En esos tiempos, por una mujer no poder tener hijos era un tema muy complicado, y por ende entonces para ellos era un tema vergonzoso, una afrenta, decía realmente. Juan entonces es la gracia del Señor mostrada a Zacarías y a Elizabeth. Y en esa ceremonia entonces no sacaron papelitos, nadie puso 5 papelitos con el mismo nombre de Sebastián, todo fue legítimo, nadie fue engañado ni estafado en ese momento, no hubo un niño de 5 años marcado de por vida. Es mentira, no, ni un niño de 5 años me llevaba cuidado. En mi historia tampoco, no es cierto, yo no sé por qué lo tomaron a mal. Pero a los 8 días lo toman, esa es la ceremonia que estamos viendo, a los 8 días. ¿Y por qué 8 días? Ópale, alguien se cayó atrás. ¿Por qué a los 8 días? Porque a los 8 días era cuando Génesis decía que debía circuncidarse a todo niño. O sea, están cumpliendo lo que la instrucción de Dios había dado a Abraham en el inicio, donde mostraba como tal la promesa. Pero adicionalmente, lo otro que vemos propio de esta cultura es que fuera un nombre familiar, o sea, un nombre que ya conocíamos. ¿Y en qué termina? Bueno, termina en que le ponemos Juan como tal. Zacarías entonces se le abre la boca y la gente comienza a preguntarse, hey, ¿qué es esto? O sea, si este niño lo pasó lo raro de la visión con el papá cuando lo anunciaron, y luego resulta que se le abrió la boca cuando le pusieron el nombre, que era, ¿quién va a ser este niño? Y casi que quién va a ser este niño nos lo va a responder el mismo Zacarías en lo que está a punto de decir en el próximo bloque. Pero en Juan, con Juan mismo, vemos la gracia de Dios. Un concepto que básicamente es ese favor inmerecido, ¿no? Eso que Dios nos da, aunque no habíamos hecho ningún tipo de mérito para obtenerlo, sino simplemente lo da porque quiso, porque parte de su bondad. Eso es Juan, bloque 1. Y Zacarías, acto seguido, algunos creen que casi que directamente, otros creen que tal vez después, pero en lo que se le suelta la boca, lo siguiente, la lengua, lo siguiente que hace es alabar a Dios. Y lo hace con lo que se llama el bendito o el benedictus. Se le ha llamado a este cántico. El de la semana pasada era el de María, era el engrandece, el magnificat. Este es el benedictus. O sea, hemos estado en puras canciones y no nos hemos dado cuenta. En este segundo bloque de bendito, lo voy a leer, pero básicamente lo podemos dividir en 2 secciones principales. Espero que usted también lo pueda hacer, lo pueda ir notando mientras lo leo. ¿Cuáles serían esos 2 bloques? Revíselo conmigo en su hojita, si lo tiene. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos, hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Dónde haría usted corte si tuviera que ver 2 bloques? ¿Cuál sería su...? ¿Dónde? En el niño. Yo lo haría acá.
precisamente. Y así lo vamos a ver en 2 bloques. Ahora, yo lo había puesto en la aplicación de la Biblia, entonces también fue medio trampa. No, mentira. Pero parte 1 es, el bloque 1 es versículos 67 a 75. Y aquí parece que estamos hablando de Jesús, perdón, de Juan, pero rápidamente nos damos cuenta de que no estamos hablando de Juan. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dice: bendito el Señor porque nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y ya solo con eso nos revela que no es posible que estuviera hablando de Juan. ¿Por qué? Un poquito de historia nada más, contexto. Jesús viene del linaje de David. David viene de la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Israel, uno de las 12 tribus. Juan nace de un sacerdote. Los sacerdotes, por definición, tenían que ser descendientes de la tribu de Leví. Entonces, no puede estar hablando de Juan, porque no podía a su vez ser descendiente de la tribu de Leví, si era también descendiente de la tribu de Judá, específicamente porque veíamos que la línea seguía directa desde otras genealogías que vamos a ver en unos capítulos más adelante aquí mismo en Juan. Entonces, este es otra persona de la cual estamos hablando, y obviamente lo que nos lo termina de revelar es que parece como que Zacarías inicia levantando la mirada al cielo y luego bajándola hacia su hijo recién circuncidado para hablar de él. ¿Dónde? Después del versículo 76. Bloque número 1, enfaticemos qué par de cosas vemos. Lo esencial, lo más básico, lo dijimos la semana pasada, pero esta lo reitero porque nos da una aplicación así, de taquito. Está cargado de referencias al Nuevo Testamento. O sea, casi que es una referencia al Nuevo Testamento como tal. Bendito el Señor es una referencia en todos los salmos, en un montón de salmos como tal, que nos ha visitado. La idea de que Dios visitara al pueblo es característica, usted va a notar una muy clara, en Éxodo, por ejemplo, que Dios visitó al pueblo de Israel como tal. De hecho, eventualmente también hasta lo liberó, lo redimió como tal. Adicionalmente vemos referencias como ese 68 que dice: nos levantó un poderoso Salvador. Si usted está leyendo la Biblia de las Américas o Reina Valera 60, si no me equivoco, no va a decir eso, dice literalmente un cuerno de salvación. Ha establecido un cuerno de salvación. Ahora, hay varios tipos de cuernos, uno es el que usted tocaba, pero en el Antiguo Testamento el cuerno que tiene que ver con esto era el que salía de los animales, porque para ellos era una muestra de poder. Fíjense en uno de esos animales con cuernos grandes y poderosos. Tal vez aquí no tenemos tantos, pero por ejemplo en Estados Unidos hay los que llaman los cuernos largos, que son una cosa, o sea, usted puede casi hacer una casa ahí, porque son gigantes y con vueltas y todo. Es una muestra de poder, y para los israelitas sobre todo era una muestra de poder en el Antiguo Testamento. Así que la idea del cuerno de salvación, que es Jesús como tal, está clarísima en el Antiguo Testamento. Adicionalmente, 68 también, David, la referencia a que sería David quien levantaría, o de quien se levantaría, perdón, ese reino. También Abraham en el versículo 73, y en general las referencias a la salvación de los enemigos, la misericordia de los padres, son referencias comunes en los salmos. Punto final con esto, ¿cuál es? Cuando vimos a María dijimos: su alabanza estaba cargada de Biblia, o sea, cargada de Antiguo Testamento. Cuando vemos a Zacarías, su alabanza está cargada de Antiguo Testamento, o sea, de Biblia. ¿Qué deberíamos tomar? Una aplicación de taquito que no está en la de la hojita, pero está muy fácil de tomar. Que deberíamos ser personas tan saturadas de Antiguo y de Nuevo Testamento, en nuestro caso, que cuando hablamos simplemente fluye porque es natural. O sea, que deberíamos memorizarlo con frecuencia y conocerlo también, que sea parte de nuestro hablar, que sea parte de nuestro día a día, que tengamos esa claridad y que las palabras que nosotros hablamos huelan a Biblia. Se lo dejo por ahí, una aplicación muy sencilla. Hoy tenemos otras 3 en las que queremos hacer énfasis. Número 1, cargada de Biblia. Número 2, que está hablando de Jesús. Y lo vimos en los puntos de los que vemos, de los que refería, 68, Salvador de la casa de David. Adicionalmente 70, cumplimiento de lo que los profetas habían dicho desde el principio. Nuevamente en el 71, Salvador como tal. 72, la misericordia con los padres, con los antepasados, que se repite en el 73 con el juramento a Abraham. Esta es la persona de la cual habíamos estado hablando. Me encanta cuando Andrés busca a Simón Pedro
Juan capítulo 1. Va y lo busca. A Simón Pedro es su hermano. Y le dice, hemos hallado al Cristo. Ahora, lo que le está diciendo son esas palabras, pero lo que le está diciendo es lo que su papá, bueno, nuestro papá y nuestro abuelo nos contaba. Y a ellos sus papás y sus abuelos les contaban. Y a ellos sus papás y sus abuelos les contaban. Y lo que hemos leído en las Escrituras es la persona a la cual acabamos de ver. Imagínense la sensación. Usted está ahí por la calle tranquilo comprándose un Churchill. Y en lo que vuelve a ver, alguien le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que su nación y cultura había esperado por los últimos siglos, camina en ese ser humano que es Dios hecho hombre. O sea, imagínense la volada de cabeza y el punto que creo que Lucas está queriendo hacer en este cántico, así como con el de María, es punto de inflexión. Todo lo que recibíamos del pasado va a cambiar a partir de este niño que usted está viendo. Este va a ser un antes y un después. Casi como que Lucas supiera que el tiempo en el mundo occidental lo íbamos a establecer a partir de antes de este niño y después de este niño. Nos habla de Jesús y no de Juan, porque parte de un segundo punto que Lucas está queriendo hacer como escritor es mostrarnos, y lo va a hacer todavía después cuando le pregunten a Jesús sobre Juan, ya un Jesús adulto, y Jesús diga, en este hombre no ha habido más grande que él. Este hombre que viene acá ha sido el más grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Pero de los que han nacido, de los hombres que han nacido de mujer, este es el más importante. Y nos está queriendo decir, Juan va a ser vital. ¿Qué ha de ser este niño?, preguntaba la gente. ¿Quién ha de ser este niño? Pero Jesús ha de ser la razón por la que Juan es grande. Juan va a ser el que presenta, Juan va a ser el camino que presenta a Dios. Jesús va a ser Dios mismo. Y esa es la intención de Lucas con esta doble luz, doble spotlight en estos primeros capítulos. Juan, Jesús. Juan, Jesús. Eventualmente la luz se va a quedar aquí y nos va a enfocar a Jesús porque Él es la razón de ser. Pero lo presentan con este niño Juan, que también es importante. Bloque número 1 nos muestra el Antiguo Testamento cargado, nos muestra todas las cosas que Jesús es y adicionalmente nos permite muy claramente contrastar con el bloque número 2 y en esa dialéctica, en esa comparación, Juan, Jesús, o en este caso por orden, Jesús, Juan. Veamos el segundo bloque que se llama, que es sobre Juan precisamente. Y tú, niño, como bien decían, es el corte que haríamos, es cuando Zacarías parece bajar la vista del cielo y ponerla en su hijo y decirle, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ese es el rol de Juan. Eso es lo que Juan va a hacer. No porque Zacarías nuevamente se lo acaba de inventar. Ese es el rol profetizado para Juan. Y cuando el ángel Gabriel llega y se lo confirma, Zacarías simplemente, tiempo después, imagino con 9 meses de mucho silencio, tuvo chance de escarbar en todo su conocimiento y decir, ah, claro, sí, este es del que habló Malaquías. Este es aquel que habría de venir, que es el Elías que sería enviado para reconciliar a los padres con sus hijos y demás. En este bloque número 2 sí estamos hablando de Juan, pero incluso aquí vea cómo rápidamente cambia a Jesús. Vea los versículos 78 y 79. Nuevamente hablan de que la entrañable misericordia de Dios nos visitó desde lo alto, la aurora, conocido como la aurora de la mañana, o el sol de la mañana, perdón, más bien. Nuevamente estamos hablando de Jesús y el que trae luz a los que habitan en tinieblas. Dice Juan, la luz vino al mundo, pero el mundo no la reconoció. Nuevamente estamos hablando de Jesús. ¿Qué nos dice de Juan? De Juan nos dice que irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación. No vamos a profundizar en eso hoy porque en unos cuantos capítulos tenemos un pasaje importante sobre Juan y el ministerio que estaba haciendo. ¿Qué decía?
¿Qué hacía cuando la gente le preguntaba? ¿Cómo respondía Juan? Lucas capítulo 3, en unos cuantos, bueno, eso va a ser en junio, si no me equivoco. Vamos a llegar por ahí si Dios quiere. Entonces, no hacemos demasiado énfasis en Juan por hoy, más que su rol de que está presentando al más grande, al mejor, ese sí es el mejor de todos los tiempos. Resulta entonces que con ese bloque 2 quisiera resaltar un par de cosas. Si usted tiene su Biblia, le voy a agradecer que pueda marcar o abrir Lucas capítulo 1, porque aquí quisiera ir a los versículos 50 y 54. Si usted lo ve, los versículos 50 y 54 son del Cántico de María, pero en el versículo 50 dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. 54 dice: acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia. Y luego en el versículo 72, que ya tenemos por aquí, dice: para hacer misericordia con nuestros padres. Y luego en el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Si algo parece estar claro en lo que está pasando en Lucas 1, que tal vez a veces nos cuesta porque es como texto, pero imagínense estas cosas pasando. O sea, imagínense usted estar ahí tranquilo, cuidando su ternerito, y que estas cosas están pasando. O sea, en el nazaretohoy.com estaban hablando de ese tipo de cosas. Y entonces están encontrando al niño, se profetizó, llega el ángel. Hey, ¿escucharon lo de Zacarías? Escuchamos lo de Zacarías. ¿Vieron lo de María? Sí, vio que esa muchacha, sí, es como adolescente, pero ¿qué está pasando? No sé qué. Y ya se van, y en esto vienen los niños, y las mujeres están comentando, y Elizabeth está conversando con María. O sea, está pasando, yo me lo imagino como una conmoción. A mí realmente me da sensación de conmoción. Y en esa conmoción, la palabra que parece estar brincando y diciéndonos la alarma de que esto es lo que está pasando, es la palabra misericordia. Este año iniciamos con los atributos de Dios. Y uno de los atributos es que Dios es misericordioso. Dios es capaz de mostrar su bondad hacia aquel que espera un castigo. El que espera y merece un castigo, recibe de Dios la bondad respecto de ese castigo. La retención, el no dar de ese castigo, la misericordia de Dios puesto en práctica. Y me parece que para María y para Zacarías es muy claro, en estos actos lo que estamos viendo es la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si algo eran buenos para hacer los judíos, era para meter la pata y apartarse de Dios, y sobre todo eran buenísimos para adorar otros dioses. Qué feos los judíos, qué diferentes de nosotros, ¿verdad? Buenas personas, que amamos a Dios y que nunca nos apartamos de Él, ni nos hacemos otros dioses. Misericordia. Para los padres, misericordia de Dios. Y la última me encanta, y resalto solamente esa. 78, la entrañable misericordia. Si a usted le gusta la carne, hay un corte de carne que se parece a ese adjetivo. ¿Cómo se llama? Corte de entraña. ¿Qué son las entrañas? No en ese corte. ¿Qué son las entrañas en nosotros los seres humanos como tal? Las tripas. Gracias por decir las tripas. Esa es la palabra en este país. Las tripas como tal. Para los judíos, el corazón no era el centro de sus emociones, como lo es para nosotros hoy. Las entrañas eran el centro de sus emociones. Cuando usted actuaba con las entrañas, actuaba con las emociones. Cuando usted actuaba con el corazón era el centro de pensamientos, de voluntad, de acciones, ¿no? De donde usted sacaba ese tipo de cosas. Pero las entrañas era cuando usted, en nuestro país, actuaba, por ejemplo, con el hígado, ¿verdad? Se dice que alguien es higadoso o higadito, le dicen. Es que actúa desde la ira, en este caso específico, ¿no? La entrañable misericordia de nuestro Dios la resalto porque nos muestra un Dios que no está haciendo esto como un proceso mecánico. O sea, que no es como, bueno, en este siglo toca enviar tal cosa, ejecuten, Gabriel, vaya, Dios lo acompañe. Parece que nos está mostrando a un Dios para quien este acto de misericordia es un acto que afecta
lo que podríamos llamar sus atributos como tal, las cosas en las que Dios siente, porque al final de cuentas también es persona, ojo, no humano, persona, o sea, tiene las características de ser persona. Podemos profundizar en eso o usted puede acordarse de lo que vimos en atributos de Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. O sea, me imagino a un Dios que en medio de todo esto se está regocijando porque está mostrando misericordia a estas personas. Y otro punto que quisiera reflejar es que en el 74 y en el 79 sobre todo parece haber muchos temas de finalidad. Esta versión dice que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. Hay otra versión que dice en el 74 nos concedió que fuéramos libres del temor para que le sirviéramos. Por acá dice un para. Voy a escribirlo con mi agradable letra, disculpen. Dice para. Y en el 79 dice para dar luz y para encaminar nuestros pies. Para expresa propósito. ¿Cuál es el fin? ¿Con qué finalidad, objeto o intención está Dios haciendo esto? No solo por qué, sino para qué. Y en este quisiera hacer énfasis en que Dios parece estar haciendo todo esto para que sin temor le sirviéramos, para darnos luz a los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte, y no tengan que estar más en sombra de muerte, y para que sus caminos sean encaminados por la paz. Lo resalto porque ahorita vamos a hacer unos puntos al respecto. 3 puntos sobre este segundo bloque. La parte inicial, cargado de Antiguo Testamento, nos habla de Jesús con mayor énfasis que de Juan. Adicionalmente nos resalta la misericordia y nos resalta la finalidad también de lo que Dios está haciendo. Ahora usted dice, como siempre, ¿y esto a mí cómo se me ve? ¿Cómo lo veo aplicado en mi vida? La realidad de lo que estoy viendo en Zacarías, en su cántico que se llama Bendito. Como sabe, eso está en su hojita, también está en la aplicación de la Biblia, lo puede ver ahí. La primera es cuán presente está en nuestras vidas la realidad de que la salvación vino gracias a la misericordia de Dios. No sé si usted vio un trágico accidente en República Dominicana, un desastre, diría yo, República Dominicana, un concierto y demás de merengue, un cantante muy conocido, Rubí Pérez, si no me equivoco. Hay un problema estructural y mueren, creo que 200 y pico de personas, me parece es el último dato que vi. No me lo tome con tanta certeza, pero me parece que anda por ahí. Y usted sabe que cuando eso pasa, es común, o a veces me meto a ver comentarios, y a veces de personas que han conocido al Señor, pueden salir comentarios como les pasa por andar de parranderos. Pues, si estuvieran en casa orando, no les habría pasado eso. A Jesús llegan y le cuentan que había habido un problema en un edificio y se había caído y había matado a unos cuantos. Y Jesús los vuelve a ver y les dice, ¿y ustedes creen que ustedes son mejores que ellos? Y vieran que hace poco también pasó de Jesús, entonces les dice no solo uno, sino 2 eventos. Y les dice, mira que también resulta que hace un tiempo parece que Pilato había matado a una gente y no se sabe si había mezclado la sangre con la de los cerdos o los sacrificios o algo muy extraño había pasado. Lo cierto es que había pasado algo que parece ser una absoluta desgracia. Y Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Les decía que respecto de la misericordia de Dios, nosotros tenemos que recordar que no somos mejores que los judíos, o no éramos mejores que los judíos. Los que hicieron el becerro de oro, sí. Los que se apartaron de Dios por irse tras Baal, sí. A los que Dios llama que fueron adúlteros, infieles, a quienes Dios eventualmente en un libro compara con una mujer que se prostituía y que luego le es infiel también. A ese Israel, sí. ¿En qué sentido? En que ustedes y yo no merecíamos la salvación de Dios, sino que más bien merecíamos el castigo de Dios. Y que lo negábamos plenamente, o sea, abiertamente.
que en nosotros no había bondad, que como dice Romanos 3, que todos habíamos pecado, nos habíamos corrompido como ovejas, nos habíamos separados del pastor. La realidad de la misericordia de Dios tiene que volver a nosotros constantemente, porque a los creyentes, a los que gracias a Dios somos habitados por el Espíritu Santo, comenzamos gracias a Dios a ver cambio en nuestras vidas. Y eso a veces nos quiere poner en un espacio como de una colina espiritual, como de que es que yo no era tan malo, entonces por eso Dios me salvó a mí. O sea, yo tenía material para ser salvado. Los que están afuera no tenían ni siquiera materia prima. Yo tal vez no era tan bueno, pero no era tan peor. Ideas, falacias, mentiras plenas. No había nada en usted que fuera digno de salvación. No había nada por lo cual Dios dijera, uff, ¿cómo me busca? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, muertos en nuestras transgresiones y deudas, incapaces de acercarnos a Él, muertos espirituales. Por ende, todo ser humano viene a Dios única y exclusivamente porque Él tuvo misericordia de esa persona. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, Romanos 9, y por la gracia de Dios aplicada respecto de Él, operando respecto de Él. Entonces, como dice Pablo, con razón Pablo dice tantas veces, para que nadie se jacte. Porque no hay por qué jactarse. Entonces, la próxima vez que usted esté en el trabajo, o en la escuela, digamos, si usted trabaja en una escuela, o en el colegio, si usted trabaja en un colegio, o en donde sea que usted esté, o aquí, o donde sea, la universidad, es el otro espacio que se me ocurrió aquí de los que están presentes, y usted ve personas que están perdiditas en el mundo, acuérdese de que un día la diferencia entre usted y él fue que la misericordia de Dios vino a usted. Y la gracia de Dios vino a usted. Este mundo que se está cayendo a pedazos, con las incoherencias que tenemos en esta sociedad, la destrucción de las familias, de los niños, a esas personas también Dios puede salvar. Porque la salvación de Dios alcanza para personas que estaban, lo que la sociedad diría ahí, y lo que la sociedad diría, sí, terrible. Así que nuestros enemigos, su enemigo del trabajo, la persona que le da lata, la persona que le dificulta, que no es creyente, recuerden lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, oren por sus enemigos. Los que tengan contrincantes en actividades o en pensamiento social y demás, oren por sus enemigos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es la única razón por la que las personas son salvas. Su misericordia y su gracia mostrada a nosotros. Pero adicionalmente, una vez que nos salva, ¿de qué manera mostramos el para? Y cuando digo el para, es para lo que nos mostraba Lucas en el versículo, especialmente el 79, que lo dice 2 veces. Recuerde que dice, para dar luz a los que viven en tinieblas y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Ayer estábamos con los jóvenes, el grupo de jóvenes, y hablábamos de la importancia de que una vez hemos sido traídos a la luz por parte de Dios, hemos visto esa luz resplandeciente, que es la gloria de Dios en el rostro de Cristo, dice 2 Corintios 4, hagamos lo que dice Gálatas 5, que esa libertad que nos fue dada, no la tomemos para volver a hacernos esclavos. Que no nos volvamos a amarrar, porque sabe que es posible, es completamente posible. Habiendo estado en luz, es posible que usted voluntariamente diga, bueno, yo estas cadenas la verdad es que yo las extraño. Entonces me las voy a amarrar a esta patica y me voy a quedar aquí. Y las amarra al tomacorriente, o sea, no se amarró nada. Y usted le dice, pero ¿por qué no? No, es que no puedo, no quiero. Es que yo estoy aquí amarrado y la cadena no está amarrada a nada. Pero usted dice, no, pero es que yo tengo esas cadenas. Bueno, pero no están amarradas a nada. Nosotros necesitamos creer que Dios realmente ha venido a darnos luz a los que vivíamos en tinieblas. Los que estábamos en sombra de muerte hemos visto una gran
luz, como dice Juan también. Pueblo que dio una gran luz. También habla de las tribus. Mostremos el para, no volviendo a amarrarnos a esa oscuridad. Mostremos el para viviendo en la luz. Aquel que ha visto la luz, que permanezca en ella. Y mostremos también el para comprendiendo esa guía de nuestros pasos por la senda de la paz. El otro día alguien me recomendó que por un tiempo comience a leer los salmos. A veces cuando uno, digamos, le corresponde hacer esto y demás, puede caer en un grave error que es solo leer la Biblia para lo que le corresponde enseñar un domingo. Es fatídico, se convierte en un ejercicio instrumental, no en un ejercicio de transformación personal. Entonces, alguien me recomendaba que estuviera leyendo Salmos, porque no estamos enseñando Salmos. Entonces me leí Salmos capítulo 1, o bueno, empecé por el 1, obviamente. ¿Y cómo empieza el Salmo 1? No sé si usted lo ha visto. ¿Cómo dice Salmo capítulo 1? Si usted lo tiene por ahí, acompáñeme, yo lo voy a buscar, pero le dice básicamente, bendecido o bienaventurado aquel que no, dice 3 cosas que no hace. Búscalas conmigo porque no las tengo por acá. Dice Salmo capítulo 1, bienaventurado, dichoso, quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. 3 cosas que no hace. O sea, no vuelve a hacer lo que antes hacía. Sino, dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. El versículo 79 del capítulo que estamos viendo dice que guíe nuestras sendas. Bueno, por el poder del Espíritu Santo, la forma principal en la que Dios guía nuestras sendas es a través de la palabra que nos dejó, para que nosotros nos deleitemos en la ley del Señor y día y noche meditemos en ella. Yo no pasé ni el versículo 2 porque me paró en seco, obviamente, porque dice, se deleita en la ley del Señor, cosa ya de inicio extraña. Y 2 dice, día y noche medita en ella. No extraña, muy clara, pero que muestra mucho nuestras carencias. Dice que se deleita en la ley del Señor porque la ve, Salmo 119 dice, lo ve como mandamientos buenos, como mandamientos útiles. Pero que el día y noche medita en ella, digo que muestra carencias porque como cultura hemos perdido la posibilidad y la facultad de meditación en la ley del Señor. O sea, la verdad es que nosotros como cultura estamos acostumbrados a consumir contenido y dejarlo pasar, ¿no? Y ya fue. Pero la idea de quedarse como una vaca, rumiando contenido, rumiando lo que la ley del Señor dice, es algo que tal vez ustedes que son todos ángeles santos hacen, pero a mí me cuesta. Entonces el otro día leí este versículo y luego me fui para el gimnasio, estaba en el gimnasio y estaba diciendo, ¿cómo pongo en práctica esto? Y decía, poner en práctica es darle más tiempo a mi cabeza de pensar en este tipo de cosas. O sea, darle más chance de que yo, por ejemplo, en silencio me pregunte qué significa meditar día y noche en ella. ¿Qué significa deleitarme en la ley del Señor? Cuando el Señor dirige nuestros pasos, lo hace principalmente por su palabra. Y la pregunta que hacemos o que nos debemos hacer nosotros es si uno de los paras que estamos mostrando es que estamos dejándonos ser guiados por Dios, que lo hace por medio de su palabra en el poder del Espíritu Santo. O si nosotros estamos llevando nuestra vida paralelamente a lo que Dios nos enseña y simplemente decir, bueno, no lo hago tan mal. Nosotros podemos tener la tendencia de confundir, estar dejándonos guiar por el Señor y simplemente quedarnos en el versículo 1. No estoy siguiendo consejo de malvados, no me detengo en senda de pecadores, no me siento en la reunión de los burladores, por ende, estoy tranqui. Pero el versículo 1 y 2 no dice, dichoso el que no hace. Dice, dichoso el que no, sino que sí y sí. Nosotros podemos llegar a tener un esquema moralista, fariseico, en el que solamente nos interesa el ver si no pecamos. Y la pura verdad es que son los pecados que son evidentes los que estamos pensando usualmente en ese esquema. ¿Cierto o no? Hablé de tal manera, pensé de tal manera, me exalté de tal manera, hice de tal manera.
Pero la Biblia no solo nos llama a dejar de hacer cosas. Es más que nada la Biblia nos llama a hacer, pero a hacer en el sentido de buscar al Señor. O sea, ese es un hacer que casi que deja de ser, perdón las cacofonías, casi que deja de ser acciones y comienza a ser que somos. Y es más clave lo que podemos ser que todas esas acciones que tal vez evitamos. Y solamente nos quedamos en la lista de no hago, pero realmente no busco al Señor. El Señor nos llamó para que lo busquemos. El Señor nos llamó para que hagamos lo que dice el Salmo. Prueben y vean cuán bueno es Dios. ¿De qué manera estamos mostrando ese para en el sentido de dejarnos guiar por el Señor, meditando en su ley, deleitándonos en su ley, meditando día y noche en ella? Y por último, nada más quería cerrar con este tema de bendito sea por una salvación tan grande, y lo digo en el siguiente sentido. Hay congregaciones, cada quien pertenece a la que guste. Tal vez hay espacios donde puede haber grandes momentos de exaltación, gritos elevados y demás, y algunas manifestaciones particulares o muestras particulares, digamos, de emociones o demás. Nosotros no somos ese tipo de congregación, somos una congregación un poco más tranquila, sin que obste para que tengamos música y demás. Y lo que quería tocar es, no confundamos el hecho de que aquí no estemos pegándole al techo y reventando los instrumentos y tirando durísimo, con que no haya en nosotros un gran gozo por quien Dios es y lo que ha hecho por nosotros. O sea, que no llegue a pensarse que somos una congregación aburrida, calladita, que pereza, aquí no hay nada, y que eso quiera decir que entonces no podemos tener grandes sentimientos de gozo y alegría por quien Dios es y lo que significa para nosotros. O sea, que seamos una congregación que pueda decir entre signos de exclamación lo que está en el punto 3. Bendito sea Dios por una salvación tan grande. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es esencial para poder vivir la vida como debemos vivirla. El regocijarnos en Él. Esta vida es una vida que tiene dificultades, tiene sufrimiento, tiene grandes carencias. Y el gozo del Señor es fortaleza. El regocijarse en quien Dios es y lo que ha hecho es esencial, pero lo hacemos con el enfoque correcto. No lo hacemos porque si pegamos los brincos y gritamos de tal manera, entonces somos una congregación exitosa. ¿Usted ha visto que aquí, cuando tocamos música, no ponemos un piano con notas tristes en el fondo? Hay una razón para eso. O cuando oramos al final no ponemos notas que hagan a la gente llorar. ¿Sabe por qué? Porque aquí no nos interesa que usted llore o no llore. No es mejor servicio de domingo si lloró la mitad de la congregación. Es mejor servicio de domingo si la congregación sale de la puerta exaltando a Dios en sus corazones, como Zacarías y como María lo hicieron. Ahí somos una congregación exitosa, porque los discípulos de Jesús lo exaltan y lo alaban, y lo decíamos la semana pasada, lo adoran en espíritu y en verdad. Y me hace gracia que lo tenga que decir, o no, que lo tenga que decir, no, que sea un punto a tocar, porque somos una congregación también muy joven. Digan amén, amén, sí, joven, claro, por supuesto, diga sí, claro, jovencitos todos. Pero somos una congregación muy joven. Y resalto el hecho de que podamos enfocar juventud, energía, eso es ese impulso propio de alguien que tiene 20 y pico de años, 25 años, 29, que podamos enfocarlo hacia esa transformación real, espiritual, que sucede por la obra del Espíritu Santo. Ese gozo genuino que las personas tienen cuando se deleitan en la ley del Señor y día y noche meditan en ella. ¿Qué se lleva a usted? ¿Qué se nos modela en este pasaje? ¿Qué vemos de Zacarías que usted diga, yo me llevo? ¿Qué debo creer? ¿Qué debo imitar? ¿Qué debo ser transformado? ¿Dónde debo poner el énfasis? En esto que escuché el día de hoy hemos visto diferentes puntos. Hemos visto el para qué, hemos visto el reconocimiento de que no merecía, de que ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, y también que puedo regocijarme y alabarlo y glorificarlo y ser pleno y lleno en Él y encontrar plenitud en Dios. Y adicionalmente, ¿a quién debo compartirle de esto?
Recuerde que siempre que hablamos de en este entorno, ¿quién necesita saber de esto? La intención no es que usted llegue ahora a meter 4 bibliazos y listo y tire a la persona. Es para quién es valioso compartir esto, sobre todo en sus familias. Sobre todo en sus familias. Y sí que hay familias acá. Hay familias que ya existen y hay familias que se están formando. Incluso hoy mismo, hoy Jorge y Andrea, que nos ayudan Jorge con el tema del sonido, no está porque se casan en la tarde. Entonces nos pareció una responsabilidad. No, mentira, por supuesto que pueden no venir porque se casan ahora en la tarde, Diego los casa. Y el próximo sábado Eva y Esteban se casan también ante los ojos del Señor, que también Diego los casa. O sea, si usted está ocupando, hable con Diego. Necesita casarse próximamente, rapidito, ahí está el hombre, funciona. Pero somos una congregación de familias, en general lo somos. Y entonces es clave para nosotros cómo podemos compartirlo, sobre todo los que tienen niños, cómo podemos bajar esto a familias. Recuerde que sus hijos están viendo hoy el mismo pasaje que estamos viendo hoy acá. Y eso es completamente intencional. Bendito sea, así se llama el Benedictus, porque Zacarías empieza diciendo, bendito sea. Y si usted puede pensar en algo por esta semana, que piense, bendito sea Dios por una salvación tan grande. Si les parece, oramos y cerramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres quien eres. Gracias porque nos bendices, pero gracias por que eres misericordioso, lleno de gracia. Gracias porque estás con nosotros en todo lo que hacemos. Y gracias porque nos acompañas. Oramos por personas que no te hayan conocido. Porque así como a nosotros, tu misericordia y tu gracia los alcancen a ellos. Porque no reciban el castigo que merecíamos, sino, Señor, que los pueda ser adjudicada la justicia de Cristo, que les pueda ser adjudicada la vida que vivió Cristo, la vida justa y perfecta, Señor, que nosotros no íbamos a poder vivir nunca. Te pedimos, por favor, por esas personas, porque vean tu luz, el lucero de la mañana, la aurora que viene de lo alto, Señor, el gran cuerno de la salvación, el Salvador, Señor. Oramos por esta misma congregación, Señor, porque si hay personas acá que han estado vinculándose, reuniéndose con nosotros, porque puedas traer a ellos, Señor, por medio de la obra poderosa de tu Espíritu Santo, esa claridad, esa visión, Señor. Pero adicionalmente te pedimos que podamos ser personas que muestren la realidad de que hemos sido transferidos de muerte a vida, de oscuridad y tinieblas a luz, Señor. Que podamos ser una congregación que se regocija, que sus corazones vibran, que se alegran, que lo muestran de diferentes maneras acerca de tu salvación, del Hijo que nos has dado, Señor, la dádiva del cielo para nosotros, Señor. Y que podamos entonces adorarte en espíritu y en verdad. Y que podamos, Señor, ser fieles a tu obra. Pedimos todo esto y te pedimos que este tiempo que dedicaremos a la música en los próximos minutos, adorarte musicalmente, podamos también hacerlo con el corazón, Señor. Que podamos, Señor, pensar que lo que estamos leyendo y cantando es y sea verdad. Y que entonces, Padre, a partir de eso podamos exaltarte y cumplir la razón por la que fuimos creados, que es para darte toda la honra y la gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.